Educación presenta. Tú, Yo, él, ella, ellos, nosotros. nosotras. Todos y todas. Habitamos En el jardín de las orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Retos y perspectivas de la diversidad sexual. Muy buenas noches México y continente americano, muy buenos días al resto del mundo. Mi nombre es José Ángel Domínguez y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión con la cual cerramos nuestra serie. Transmitimos desde la Ciudad de México por el 1060 de amplitud modulada y a nombre de todas las personas que hacen posible la producción de En el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual, los invitamos a que nos acompañen los próximos 90 minutos. A los internautas que navegan en este momento por la red, les enviamos un saludo, les recordamos que nos pueden ver, escuchar y ver por la plataforma Ustream o escuchar simplemente por el sitio www.radioeducacion.edu.mx. Este programa está previamente grabado, sin embargo usted puede comunicarse por varias vías. Nuestra multilínea telefónica es el 4155-1060, una alada sin costo para usted, 01800-080-1060. Nuestros compañeros Heréndira Salazar y Víctor Bárcenas se encuentran en este preciso momento en la cabina de transmisión José Vasconcelos contestando sus llamadas. También puede enviarnos un correo electrónico a eneljardindelasOrquídeas@radioeducacion.edu.mx, en el Facebook visitar nuestro perfil En el Jardín de las Orquídeas y en Twitter estamos como @orquídeasradio. Sus comentarios, créame de verdad, serán atendidos en este preciso momento. Saludamos también a los radioescuchas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, a los del estado de Guerrero, de Baja California y también a los internautas que nos siguen a través de www.radiomexicanacontemporánea.com, que retransmite esta serie. Cuando nos propusimos realizar esta serie radiofónica, el objetivo fue hacer una memoria sonora del movimiento lésbico, homosexual, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual y queer. Desde las antiguas civilizaciones, pasamos también a revisar un poco lo que sucedía en la época virreinal, a recordar después en el México contemporáneo el baile de los 41, las consecuencias que tuvo para la comunidad homosexual en nuestro país, además de voltear la mirada hacia Europa, la Europa en específico, la Alemania previa y del nazismo, por supuesto. También recordamos a Harvey Milk, La Primavera del Amor. Nos ubicamos en algún momento de esta serie en el bar gay Stonewall Inn en la ciudad de Nueva York, el día de la redada, la cual desató pues las primeras movilizaciones a favor de la diversidad en el mundo. También este programa ha servido para convocar y recordar a las personas que enfrentaron a la sociedad, digámoslo de esta manera, y se organizaron para lograr la sensibilidad, la visibilidad y la lucha por sus derechos. También revisamos la llegada del VIH-Sida, la lucha por los derechos humanos, el matrimonio igualitario, la parentalidad lésbico-homosexual y los terribles casos de crímenes por homofobia. Para ello convocamos a más de 60 personas, activistas, artistas, políticos, funcionarios, sexólogos, periodistas, investigadores, que nos ayudaron pues a revisar todos estos temas. Se trató de recordar, sí,
pero también de imaginar un país mejor y de plantear en esta última emisión cuáles son los retos, cuáles son las perspectivas de los colectivos que trabajan a favor de la diversidad sexual. Y para cerrar este ciclo, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Vía telefónica se encuentra Juan Jacobo Hernández. ¿Qué tal, Juan Jacobo? ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una disculpa por no estar, pero acá estamos. Muy bien, nos da muchísimo gusto. Te presento brevísimamente, maestro. Juan Jacobo Hernández es originario de la ciudad de León, Guanajuato, de profesión editor, fue catedrático de lengua y literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, también en la Iberoamericana, en la Metropolitana, ha sido traductor, durante 15 años escribió, produjo, dirigió y actuó en obras de teatro, inició trabajos en VIH-Sida en 1983 desde el seno del colectivo Sol, una organización de liberación homosexual, y motivado por la muerte de un amigo muy cercano que le indujo a tratar de entender mejor desde una perspectiva comunitaria el proceso de la epidemia ante la ausencia de una respuesta gubernamental, pues inició con estas actividades en el área de la información, la prevención, el activismo, el enlace, el intercambio de experiencias y recursos con otras organizaciones que hacían un trabajo similar, lo llevaron a vincularse de manera intensa con organizaciones internacionales. Brevísimamente, ese es el perfil de nuestro invitado Juan Jacobo Hernández. Y también está con nosotros Miriam Brito Domínguez. Gracias por acompañarnos otra vez. Muy contenta de estar acá. Es un placer. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, el plantel Azcapotzalco, maestra en Filosofía Pública por la UAM Iztapalapa, doctorante en el posgrado de Sociología en la UAM Azcapotzalco. Ella es docente en Congenia, Construcción y Análisis de Género, Centro de Investigación y Docencia, Asociación Civil, e investigadora en Pensamiento Feminista, Perspectiva de Género y Diversidad Sexual. También es docente en el Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG-UNAM, en sus diplomados y cursos de formación en género a docentes. Es fundadora y co-coordinadora del grupo Opción Bisexual, creado en septiembre de 2003. Son currículums resumidos porque nuestros invitados han hecho una gran cantidad de actividades. También con nosotros está Francisco Javier Lagunes Gaitán. Bienvenido otra vez, maestro. Qué gusto verte. ¿Qué tal? Buenas. Francisco Lagunes es antropólogo social por la ENA, tiene una especialización en Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fue secretario general de Mexicanos contra el SIDA, Confederación de ONGs AC, coordinador de Voz Humana, Servicios de Orientación e Información sobre SIDA y Sexualidad, Asociación Civil, presidente de Acción Humana por la Comunidad AC, una organización especializada en servicios homoespecíficos. Actualmente es ministro laico en la Libre Congregación Unitaria de México. Y otra de nuestras invitadas es Erika Bertocchi Valdenegro. Te damos la más cordial bienvenida. Es un placer que nos acompañes. Tú sí por primera vez, ¿verdad? Así es. Bueno, pues bienvenida. Sí. Erika se ha desempeñado en la docencia en diferentes centros escolares privados y públicos, impartiendo clases de educación física, talleres de ajedrez, de adquisición de habilidades físicas entre padres e hijos. Es alumna de los poetas Enriqueta Ochoa y Edgar Paniagua. En años recientes se ha dedicado a publicar textos poéticos, artículos dirigidos a la sociedad en general con el tema de la diversidad sexual y los derechos de la comunidad LGBTTI, además de escenificar la obra titulada Entretés, escrita y dirigida, actuada también por ella y diferentes compañeras. Esta obra se ha montado en diferentes centros culturales y comunitarios. Erika ha sido colaboradora en la organización de la primera Feria de la Diversidad Sexual en la Delegación Iztapalapa, recientemente en el año 2010. Colaboró como modelo y escritora en el libro titulado Realidades y Deseos de la fotógrafa Susana Casarín. Es colaboradora de la revista Artes de México y del periódico digital El Nuevo Mexicano. Muchísimas gracias. Y más adelante vamos a tener desde el estado de Morelos la colaboración de Alma González Figueroa, quien platicó en esta ocasión con el historiador y activista Antonio Ortega Ayala. Bueno, pasado este trámite, ¿qué les parece? Los invito a escuchar, a ver, a reflexionar en torno al material que preparó el equipo de producción para ponernos en contexto. Adelante. Llegamos al final de la serie
Y para poder lograr un reflejo de lo que ha sucedido en el pasado, en el presente y lo que está por venir, es necesario hacer un recuento y plantear los retos y perspectivas de los colectivos de la diversidad sexual. Watching her strolling in the night, so white, wondering why it's only after dark. Las primeras organizaciones civiles en favor de la diversidad sexual lucharon desde sus propias trincheras. Juan Jacobo Hernández, Max Mejía y Braulio Peralta dieron testimonio de primera mano de los esfuerzos organizativos del amplio abanico del movimiento de liberación homosexual en México, desde esos años 70. ¿Por qué empezamos nosotros todos estos personas, hombres y mujeres, a salir, a surgir de la oscuridad? Estábamos hartos ya. Ya estábamos hasta la coronilla de ser clasificados como anormales, como pervertidos, como delincuentes, como enfermos, como pecadores. Ya estábamos realmente, ya habíamos llegado a un proceso de saturación de toda esta caracterización de nosotros, ¿no? Ya habíamos participado muchos de nosotros en el 68 como estudiantes. Muchos de nosotros estábamos insertos en sindicatos, en grupos políticos de izquierda, y de izquierda que era la izquierda decente entonces, ¿no? Había grupos comunistas muy decentes, los trotskistas, los espartaquistas, había un movimiento anarcocomunista bastante pujante. Diez años después de la masacre de Tlatelolco, creo que era el momento de poder hablar, formular nuestra propia situación en el país, y creo que a pesar de que varias personas más grandes que nosotros calculaban que a lo mejor no era el momento, nos prevenían de que tuviéramos cuidado porque era probable que hubiera una agresión muy fuerte de la sociedad. Sin embargo, no fue así. Nuestros cuerpos eran nuevos en un momento donde había pasado el 68, donde sentíamos la necesidad, no solo el movimiento gay, el movimiento feminista, el movimiento hippie, las nuevas tendencias psicoanalíticas, la antipsiquiatría, toda la conducta en contra de esto que le llamaban el libro de Walden II, ¿no? Todo el conductismo que venía imperando en esa época y que hacía que nuestros cuerpos rompieran esa coraza y abrieran a la sociedad una posibilidad de pensar diferente, de sentir diferente, de actuar diferente. Al abordar la problemática de las personas travestis, transgénero y transexuales, el doctor Luis Álvarez Gayú, de IMESEX, desmitificó la visión que se tiene en relación a las diferencias morfológicas en el cerebro de los individuos que puede repercutir en el comportamiento sexual y la orientación diversa de las personas. Es un error que se arrastra de tiempos pasados, porque ahora no hablamos de diferencias morfológicas, hablamos de una identidad de género discordante con el cuerpo, ni siquiera nada más con los órganos sexuales. Es discordante con todo mi cuerpo y entonces mi identidad. Estudios inferenciales demuestran que los niños tenemos formada la identidad de género a los 12 meses de edad. E incluso esto tiene un movimiento en la actualidad muy fuerte para que no se reasigne a los niños que han perdido por alguna razón el pene o tienen un micropene, porque los médicos sexistas piensan no hay pene, es mujer, y han reasignado, como lo hizo por desgracia John Money después de los 3 años de edad, y esta reasignación nunca pega, en el sentido de que la persona nunca la asume, nunca la vive, incluso llega a haber suicidios. Entonces es muy importante clarificar que no está demostrado que haya diferencias cerebrales, pero sí está demostrado que la identidad de género es discordante con el cuerpo, con lo que llamamos nosotros el sexo biológico, que es todo nuestro ser heredado genéticamente. La bisexualidad
ocupó nuestros afanes indagatorios por conocer un poco más sobre esta manifestación de la diversidad sexual durante nuestra emisión número 8. La luz en la discusión la dio la aportación de la socióloga Miriam Brito Domínguez, quien habló sobre el debate histórico del concepto de la bisexualidad, que ha terminado siendo una etiqueta y se origina en la patologización y cientificación del sexo. Habló también sobre la estigmatización que se tiene de la identidad bisexual en una sociedad que clama por el respeto a una definición de una identidad sexual específica. En los grupos sí pasa, o sea, en los grupos organizados sí pasa que la gente no entiende y ejerce ese estigma con las personas que nos decimos bisexual. Ya menos, después de 10 años yo puedo decir que eso se ha movido mucho y además de todo lo que me encanta es que las generaciones jóvenes lo están haciendo. Diga lo que diga, quien lo diga. Lo está haciendo, lo está viviendo. Hay gente que no se identifica como bisexual y está bien y lo vive, ¿no? En este asunto de si tú pusieras nada más quién te gusta, eso te da mucha libertad. Entonces se ha movido mucho. O sea, de hace 10 años que empezamos con Opción Bi a hoy día, yo creo que en los grupos ha habido más sensibilidad, ha habido más sensatez. La 9ª edición de En el Jardín de las Orquídeas se acercó a desentrañar la complejidad de la realidad denominada intersexualidad. La doctora Eva Alcántara explicó que la condición de intersexualidad es polisémica, no unívoca, y precisó que no hay un significado único sobre esta expresión de diferenciación genital. El sexólogo Óscar Chávez expresó que la intersexualidad como condición biológica, que abarca al 1.7% de la población, se enfrenta al dilema de la definición misma de intersexualidad desde el criterio del que se parta. En algunos criterios, digamos extremos, se concibe al ser humano como una entidad que tiene que producir óvulos o espermatozoides a fuerza y eso es parte de tu destino. Y si no tienes hijos, entonces no eres un ser humano. Digamos, es el extremo del reproductivismo médico. Y entonces, condiciones que te impiden producir óvulos o espermatozoides para algunos sectores médicos están incluidos en esta condición, que a mí se me hace completamente absurdo. Y en el otro extremo están condiciones tan específicas, como decía Eva, en donde solo son los genitales externos los que toman en cuenta. Entonces, un montón de otras condiciones de desarrollo del cuerpo no están tomadas en cuenta. Entonces, se estrecha muchísimo la definición. En la emisión dedicada al poliamor, quedó claro que el amor como motor del mundo va más allá de una sola ruta. El amor entre muchos, que no es orgía ni poligamia, se liga más al respeto de relacionarse emocionalmente con más de 2 personas. La activista Diana Neri precisó las implicaciones del poliamor. Hablamos sí de relaciones múltiples, pero hablamos de una relación antes que con los otros, consigo mismo, claro, ¿no? Los poliamorosos hablamos mucho también del autoamor. Esto de entendernos como seres completos, que no andamos en la búsqueda desenfrenada de otro que nos complemente, nos dé el hálito de vida, sino seres cómplices con los que podamos navegar en un ámbito de libertad. O sea, no son ninfomanías y no se trata de, a ver, con quién se puede quedar, se trata de compartir proyectos de vida. Y puede consensarse esto hacerse con 1, con 2, con 3 personas. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, amigas, amigos, invitados gentiles, algunos de los temas que abordamos en esta serie En el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Pero yo quiero preguntarles a todos y cada uno de ustedes, a 45 años, pongamos esa fecha, a 45 años de las primeras organizaciones y movilizaciones de la diversidad sexual, ¿cuál es el balance que se podría hacer en cuanto a logros obtenidos hasta este momento? Juan Jacobo Hernández. Bueno, yo veo la situación paradójica, porque por un lado tenemos avances extraordinarios en legislación, tenemos una sociedad mucho más tolerante, digamos, más abierta, tenemos figuras públicas homosexuales en todos lados, marchas copiosas,
toda la movilización mediática sobre la cuestión del matrimonio, etcétera. Entonces, esos son, digamos, los puntos sobresalientes que yo diría de los logros hasta ahora. La paradoja es que ese trabajo en realidad está hecho por muy pocas personas, por grupos muy bien calificados, muy bien articulados, con muy buena relación con el medio ambiente, sobre todo en el ámbito legislativo, digamos, que es el más resonante. Pero por otro lado tenemos colectivos deshilachados, desorganizados, que se dividen y se subdividen, que se enfrentan unos a otros. No tenemos en el país un evento que nos convoque a dialogar, que nos convoque a intercambiar, que nos convoque a transferir cosas que sabemos y que hemos experimentado, etcétera. No lo tenemos. Tenemos espacios para el disenso, tenemos espacios para el desmadre, tenemos espacios para lo que tú gustes y mandes, pero para generar una masa crítica realmente que tenga efecto con la gente, la movilice, la reeduque, la eduque, la acompañe, la defienda, promueva su salud, defienda su derecho a la educación, defienda su derecho a una vivienda digna y no nada más estar peleándose por si me dejan entrar o no a un antro. Y para mí se me hace un despropósito con relación a las grandes necesidades que tienen las comunidades LGBTI, ¿no? Y vete nada más de la Ciudad de México, vete a una hora, y vas a ver las realidades de esas comunidades ahí, que están totalmente desatendidas, que están totalmente oscurecidas, ensombrecidas, olvidadas, desdeñadas. Entonces, esta es la paradoja para mí. Por un lado, grandes logros de veras de gente pensante chingona, y colectivos que están sobreviviendo, todos de buena fe, hay que decir esto, que todos parten de una buena fe y con su propio recurso, y son gente que está haciendo cosas, pero que no se les atiende, no hay una instancia en ningún lugar que atienda el fortalecimiento de esos líderes, de esas gentes que están moviendo las cosas, ¿no? Claro. Directamente con la gente. Muy bien, muchas gracias por esta primera aportación, Juan Jacobo. ¿Qué dirías, Miriam Brito? ¿Avances? ¿Estarías de acuerdo con lo que dice Juan Jacobo? ¿Colectivos deshilachados de alguna manera, con problemáticas organizativas y de comunicación? Pues estoy de acuerdo en términos generales con lo que plantea Juan Jacobo, y además, bueno, él con muchísimos más años de trayectoria de lo que yo he estado en los grupos que tiene muchísimo menos. Pero yo agregaría como algunos matices. Yo, digamos, pues una generación como más acá, no más como en media, digamos, ¿no? Un poco más hacia los años finales así que del siglo pasado, ¿no? Claro. Y el inicio de este. Yo lo que miro desde ahí, y como bisexual, ha sido un avance, como lo comenté en el otro programa, respecto a de cuando yo llegué, lo que yo vi, lo que ya me comentaba gente asumida como bisexual, que ya había estado en otros grupos, y que hay que decirlo, aunque eso siempre es una cuestión un poco incómoda y es debatible, pero hay que decirlo, que la primera discriminación que iba hacia las personas bisexuales venían de los grupos lésbicos o gays, no todo mundo. Entonces, digamos, hacia acá, digamos, lo que está, digamos, a mis 10 años en Opción B, yo lo que veo es que eso ha ido cambiando, ¿no? Eso yo lo consideraría un avance. El asunto de las personas trans, me parece que ahorita se ha logrado colocar como el importante tema, fundamental tema que es, en agenda pública, que solo tenemos ciertas condiciones en DF, y que además esté ya más o menos sensibilizado de nuevo entre los grupos lésbicos, gays, bisexuales o de la diversidad sexual. Eso también me parece un avance. No estaría como tan de acuerdo en el diagnóstico negativo, aunque me queje mucho de nuestros colectivos, pero no estaría muy de acuerdo en este diagnóstico de los grupos deshilachados, porque hay muchos elementos que influyen en eso.
Uno que nos rebasa, más allá de cuáles sean nuestras luchas políticas, es la cultura política en la que vivimos. México, la sociedad mexicana no se caracteriza por tener una cultura política de avanzada que prime las importantes discusiones públicas, los intereses públicos sobre mis intereses particulares, ¿no? Eso lo vemos expresado en diferentes niveles, ¿no? Desde las élites políticas hasta en los más mínimos detalles de cultura cívica incluso. Entonces, por un lado, creo que estas generaciones pues también somos un poco el resultado de eso, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, digamos que los grupos que han ido más en avanzada, los grupos de la diversidad sexual, hay pocos vínculos con las generaciones que siguen. Ya no se diga, digamos, yo que estaría como en medio de los grupos más jóvenes que están ahorita. Entonces, también los grupos que ya son, por ejemplo, de segundo nivel, que saben bajar recursos internacionales y tal, digamos, a lo mejor no ha habido la suficiente interacción para que se jalen, ¿no?, a los nuevos grupos y los fortalezcan. Me parece que eso es algo que hace falta. Y para que sepan también de la historia previa Además, de por estos supuesto, colectivos, ¿no? por supuesto. Yo quisiera que Francisco Lagunes nos dijera si se han modificado las demandas y la interlocución, digamos, con las distintas instancias gubernamentales en estos años. Ya Miriam nos dice que pues los de acá somos de la vieja guardia, ¿no? Bueno, algo que es muy notorio es que la primera demanda, digamos, era siempre en los primeros movimientos LGBT, era contra la represión. En 1994, por ejemplo, hubo la primera vez que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en ese entonces fue la nacional, hizo una recomendación contra las racias. Antes de ese momento, el gobierno podía llegar y agarrar a quien quisiera sin que hubiera ni siquiera queja vecinal de por medio formal, ni nada. Simplemente podían llegar y arbitrariamente agredir. Entonces, el eje que aglutinó al movimiento en esa época fue la lucha contra la represión. Entonces, ahora estamos en un momento muy diferente. Antes yo me acuerdo muy bien que los activistas decían, mira todo lo que trabajamos, todo lo que hicimos, y ve quién es el que está de ganón. Los empresarios LGBT son los ganones porque son los que tienen sus antros, etcétera, y nosotros que hicimos los cambios, pues aquí seguimos exactamente igual de precarios y de mal y todo esto. Bueno, ese era como un poco el sentir hace unos 10 años. Hoy en día estamos en otra etapa muy diferente que tiene que ver con esto que señalaba Miriam de la relación con instituciones internacionales, pero también tiene que ver con la relación con el Estado. Antes nos relacionábamos principalmente con la policía, con la procuraduría, y esa era la única área con la que nos interesaba tener cierto diálogo. Después hubo, desde que salió la iniciativa de sociedad de convivencia y después de matrimonio igualitario en el Distrito Federal, un diálogo legislativo mucho más serio, mucho más amplio, mucho más ambicioso. Pero de repente hoy en día yo encuentro que nuestro problema es encontrar esta interlocución con el Estado. Por ejemplo, en el área de SIDA, pues ya hay una gran participación, es como el área donde más se ha avanzado. Entonces hoy necesitamos aprender a gestionar como movimiento nuestra relación con esta visión medicalizadora, porque bueno, pues así funciona el Estado, medicalizando, y a partir de ahí, pues buscar, por ejemplo, el Estado dice, bueno, vamos a hacer políticas para hombres que tienen sexo con hombres. Bueno, ¿y quiénes son esos sujetos? ¿Qué voz tienen? ¿Cómo van a poder dialogar con el Estado? ¿Cómo se va? O sea, todo eso, ese es nuestro reto ahora como movimiento, uno. Y hay otros, por ejemplo, con los partidos, ¿no? De repente, ahora todos los partidos se imaginan que ser gay, bisexual, transexual o cualquier cosa de estas es como pertenecer a una próxima CTM o a un sindicato. Entonces, ahora los partidos ya tienen candidatitos que le juegan a hacer la CTM, algunos hasta ya quieren hacer Instituto Nacional de la Diversidad, que cree credenciales de afiliados y no sé qué. Digo, bueno, yo no necesito que nadie me credencialice, yo no voy a ser cliente de nadie, y yo creo que no es una clientela política, se equivocan totalmente. Ya tienen que superar su priismo trasnochado de los años 70 y empezar los partidos a entender que las cuestiones lesbico-gays tienen que ver con dos áreas, y nuestro movimiento lesbico-gay también tiene que entrarle a esa, que son básicamente Estado de Derecho y
y lo que sería, digamos, la igualdad, pero la igualdad en general, son políticas sociales generales. Entonces, si no le entramos a ese nivel, pues vamos a seguir siendo vistos como pues una clientelita que nada más necesita ciertas demandas muy particulares, cierto tipo de actas de nacimiento en el caso de las personas transgénero, cierto tipo de derechos que pues ahorita ya están más o menos, en fin, esto... Tenemos nosotros la responsabilidad de empezarlo a gestionar en un diálogo en serio con el Estado, decir, no, mira, el que no haya discriminación, eso nos beneficia a todos, porque si todos vivimos en un país sin discriminación, todos estamos mejor. Entonces no es nada más de mis intereses personales, este es un tema de Estado de Derecho. Entonces no, en la medida en que haya políticos que en su agenda amplia como políticos puedan incluir estos temas, en ese sentido... Esto va a cambiar. Si nada más los políticos gays son los únicos que pueden hablar sobre temas gay, etcétera, o algunos otros políticos que tienen amigos gay, pues a través de ellos, no sé, estamos mal en ese momento. Necesitamos plantearlo como una cuestión que no es de tribus, sino es de ciudadanía. Pero harían falta de todas maneras más políticos de la diversidad, ¿no? Más políticos gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis. ¿Qué nos dices tú, Erika Bertocchi, en torno a esto? ¿Ha habido avances y se han modificado las demandas? Desde tu muy particular punto de vista. Yo lo veo de la siguiente manera, y es bien importante lo de los partidos políticos porque somos botín de ellos. Por ejemplo, el año 2011 el PRI quería tener una cápsula de la diversidad. Y entonces, ahí, entre 4 personas, hacíamos este tipo de situaciones de ir a las juntas, pero en esas juntas de concientización política, la persona que daba ese tipo de temas políticos se nos quedaba viendo así de una manera muy rara. ¿Y estos cuates qué onda, no? ¿Qué son? ¿Son de aquí? ¿Son de Venus? ¿Son de quién sabe dónde? Y entonces, a partir de eso, se creaba una atmósfera muy discriminatoria. Nosotros y nosotras hicimos una petición de que esta persona, con toda la sapiencia política, pues dejara de hacer ese tipo de situaciones que no eran recomendables, porque entonces nos estábamos cayendo en una situación que fuera aprovechada para nosotros y nosotras. ¿Y qué pasó? Y entonces pasó que la situación no se creó la circunstancia de la cápsula de la diversidad. Hasta el año pasado sí pudieron hacerlo. Yo me salí de este tipo de situaciones porque, bueno, por sí la política para mí era en ese momento un jueguito. Y cuando me di cuenta de las cosas como se estaban suscitando, mejor decidí salirme. Entonces se creó la cápsula esta de la diversidad. Pero desgraciadamente este tipo de personas no ven más allá de sus fines individuales. Pedir dinero a la Comisión de los Derechos Humanos, a CONAPRED para ir a Guerrero a solucionar un asesinato, un asesinato por homofobia. Y total que esta persona, el jefe, lo voy a decir, Rafael Ramírez Arana, pues en la caravana, en el carnaval después, ahí saludando a todos. Y eso pues no es justo. No es justo. Las demandas siguen y seguirán en pos por una mejoría para todos nosotros. Pero mientras no se concientice la cultura, la educación política, la educación en diferentes aspectos, vamos a seguir siendo botín de ese tipo de partidos. Qué tremendo. Yo quisiera, antes de pasar a la otra pregunta, preguntarle a Juan Jacobo Hernández, si estás en la línea todavía, Juan Jacobo, diferentes personas y colectivos, botín de políticos y de pseudopolíticos. ¿Qué nos dices? Pues yo creo que es una ilusión, porque esos colectivos, ¿a qué tanta gente movilizan? Por una parte, me da un poco de risa incluso. Por otra, si tú haces una especie como de consenso rapidito en una marcha, vas a ver que hay un montón de gente que es bien conservadora políticamente. Entonces, pues botín de qué, de grupúsculos, de cualquier grupo de personas, porque yo no creo que copiosamente vayan a inflarse sus urnas como pasó en el 82, cuando Clary, ¿no? Porque pensaban que el movimiento iba a traerles los miles de votos, y pues no sucedió. Claro, claro. Bueno, pues
Una de las cosas que ha dicho Miriam Brito ahora es que, y que también retoma Francisco Lagunes, dice financiamiento. Para las organizaciones de la sociedad civil, pues es muy importante la entrada de recursos y para ello hay diversos métodos de financiamiento, tanto nacionales como internacionales. ¿De qué manera, Miriam, se hacen llegar estos financiamientos? ¿Cuál es el efecto que han tenido en las organizaciones? Dices que también ya hay organizaciones de segunda y de tercera generación que tienen muchísimo más conocimiento de cómo aterrizar estos. ¿Qué nos planteas ahí? Yo no estoy en las organizaciones que estarían, digamos, ya en otro nivel para el asunto de los recursos. Justo Colectivo Sol es quien estaría en ese rubro, creo yo. Pero, por ejemplo, Opción MI nunca hemos querido hacernos asociación civil, digamos. Hay toda una metodología de trabajo para poder hacerse ACES y recibir recursos públicos, sean nacionales o internacionales. Pero en donde sí he visto las experiencias ha sido en la otra parte donde yo trabajo, que es justo en los grupos de mujeres, los derechos de las mujeres y el feminismo. Y bueno, desde ahí, en efecto, como bien decía Francisco, es un aprendizaje. Es un aprendizaje que implica una relación muy clara con el Estado, con la hechura y puesta en marcha de políticas públicas. Ya es, digamos, una especialización y es una expertise, además de todo, este asunto de cómo hacernos llegar recursos. Pero bueno, hay otras organizaciones que lo que sí quieren, pero que están pues empezando, ¿no? Sobre todo de chicos y chicas jóvenes, a los que sí hay que decirles, mira, esta opción existe, está por aquí, podemos fortalecer por acá. Si yo mal no recuerdo, Colectivo Sol está trabajando con el Centro de Apoyo a las Identidades Trans y han estado haciendo un trabajo súper importante, la presidenta Rocío Suárez, súper importante con diagnósticos participativos, por ejemplo, del año pasado, con el tema del VIH, con el tema de la violencia. Entonces, como dice Francisco, es otro momento en el que tenemos que aprender justo a establecer objetivos claros y ver hacia qué parte nos queremos enfocar y prepararnos para ello. Ya realmente la cantidad de conocimientos que se van necesitando poco a poco se hace más especializado y más especializado. Erika Bertocchi, dices, yo estoy ahorita un poco fuera, me salí de esa... Dices, Erika, perdón, estoy un poco fuera de esa circunstancia, me salí de la cuestión política, pero entonces, ¿qué es lo que sucede en el colectivo, si se puede llamar de esa manera, o con las personas trans? ¿Se están organizando, están cambiando sus métodos de organización y de acción y de sus demandas, digamos? ¿Qué opinas? En el Centro de Identidades Trans es un ejemplo muy significativo, porque comenzó el centro como TVMex, y entonces, a partir de ahí, primero eran las fiestas, después ya se hicieron más conscientes de la problemática. ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con la identidad? ¿Qué pasa con el acta de nacimiento? Que a veces se desdeña, pero es muy importante. Es súper importante tener un acta que te identifique como yo soy esta persona. Yo soy Erika Bertocchi Valdenegro, yo soy de fulanita de tal. Entonces, a partir de mis experiencias, que han sido algunas muy desagradables, así lo voy a señalar, el Centro de Identidades Trans es loable. ¿Por qué? Porque también hacen sus campañas nocturnas. Van a entregar condones, van a entregar lubricantes a las sexoservidoras que prestan el servicio. Y es muy loable. ¿Por qué? Porque así evitan pues también el contagio de VIH y otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Y tienen un financiamiento? Tienen un financiamiento, así es. Y lo utilizan precisamente para este tipo de campañas. Y claro, o sea, también pues está el Reven, que es muy importante. Pero ese tipo de concientización, ese tipo de trabajo, no cualquiera lo hace. Y eso de estar a las 2, 3 de la mañana, pues peligrando la vida y demás, sí se tiene que resaltar. Claro que sí. Francisco, ¿querías decir algo, añadir algo? Sí, bueno, aquí yo creo que sí es cierto que los movimientos sociales se evalúan desde muchos puntos de vista. Un punto de vista es a partir de su capacidad para distribuir recursos, ¿no? Para tener acceso y distribución de recursos. Eso es una de las formas en que lo podemos valorar. Otro es a partir de qué nuevas prácticas simbólicas desarrollan y hacen que se empiecen a generalizar. Pero también hay que distinguir aquí muchas cosas. Una cosa es la isla llamada Distrito Federal y
el resto del país, que es completamente diferente. Entonces, a veces como que pues en el resto del país dicen, bueno, y ustedes en el DF como ya para qué hacen algo si ya tienen todo lo que nosotros soñamos. Son privilegiados. Exacto. Entonces, son como dos países diferentes. Esa es una realidad. Y entonces, cuando ya el movimiento entra a dialogar al tú por tú con los políticos, pues el problema es nada más que el movimiento tiene que tener claro cómo se hace la política, ¿no? Los políticos son lo más parecido que hay a una persona sin empatía, que solamente ve por sus intereses previos, lo que normalmente diríamos un sociópata. Es más o menos el deber de cómo debe actuar un político. Entonces, si nosotros llegamos y nos creemos cualquier cosa bonita que nos digan y, ay, sí, yo te voy a apoyar tus derechos, no sé qué, pues bueno, más bien hay que entender y decir, bueno, ¿cómo yo puedo hacer que este punto le tenga caso para ese político y le dé alguna ganancia política el defender este punto? Bueno, entonces esa estrategia que yo voy a hacer políticamente es la que me va a permitir colocar en la agenda pública ese asunto. Pero entonces, pues yo tengo que asumir una corresponsabilidad de que las cosas que a mí me interesan tienen que ser parte de una agenda pública, y entonces es algo que necesitamos aprender a negociar, ¿no? Y decir así, los políticos nos quieren usar, qué malos son y nosotros somos tan buenos. Pues no, yo más bien diría, a ver, ¿los políticos de dónde salieron? Salieron pues de este mismo país, de este mismo pueblo, y entonces, pues si queríamos que fueran angelitos, pues no vinieron del cielo, vienen de la misma gente que hay en todas partes. Entonces es gente nada más que tiene cierto interés y demás. Pues entonces lo mismo tenemos que hacer en el movimiento. Hay que ver en el movimiento cuáles son nuestros intereses y nuestra formación para poder hacer política. Entonces yo sí quiero hacer ahí una diferencia importante. No conozco ninguna publicación sobre el tema todavía, pero deberías haberla, sobre los 3 políticos abiertamente gays que ha habido en México y cómo han actuado. Por ejemplo, Patria Jiménez, ella durante muchos años fue activista lésbica, entonces tenía toda una trayectoria, y su principal logro fue ser electa diputada. Una vez que fue electa diputada, participó 6 veces en la Cámara en algún debate, hizo algunas propuestas cosméticas de leyes completamente sin ninguna importancia, nunca participó en ninguna negociación de ninguna instancia legislativa importante. Bueno, entonces su logro, ella lo pone siempre en su currículum, es haber sido invitada por Clinton a un acto donde se iba a reconocer a las 100 personas que habían hecho más por los derechos lésbico-gays, etcétera, y ella estuvo ese día. ¿Y qué es lo que ella logró? Ser electa diputada. Qué bueno, pero de ahí como diputada no fue una diputada que tuviera la experiencia legislativa, la visión, la capacidad, el apoyo, el tamaño, todo lo que se necesita para ser político. El otro caso fue David Sánchez Camacho. David Sánchez Camacho estaba en una campaña, entonces el diputado del PRI, que estaba en contra de él, el candidato a diputado, dijo, ese es gay, y lo sacó del closet a la malagueña. Entonces, bueno, pues lo asumió positivamente, dijo, bueno, pues sí soy, ¿y qué? Pero ni había sido activista gay, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hizo fue, dijo, bueno, pues como soy abiertamente gay, pues vénganse, vamos a hacer una consulta sobre derechos gay. O sea, hizo algunas cosas así, pero tampoco tenía la dimensión política ni la dimensión activista en ese caso. Ahora, el caso en donde sí hay un cambio importante es el caso de Enoé Uranga. Enoé Uranga llega a ser diputada local y lanzó lo de Sociedad de Convivencia y fue muy reconocida. Fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del distrito de la Asamblea Legislativa. Y en su segundo periodo como diputada federal, inclusive fue parte de la Comisión Permanente del Congreso. De hecho, de los 3 diputados del PRD que estaba ahí, quien tenía el único voto era ella. Entonces logró un diálogo político de primer nivel con quienes hacen la política en este país. Eso es algo que antes nunca había sucedido. Entonces, bueno, pues yo creo que sí ha habido una evolución en ese sentido, de que hace falta que más gente de todos los partidos y de todas las ideologías se manifieste. Yo creo que los que están a punto de entrarle son los del PAN. Los del PAN, que son pro-gay o etcétera, son, digamos, lo que ellos dicen, son la sub-17. O sea, la actual dirigencia no los deja expresarse y los reprimiría si pudiera, pero cuando tengan el peso político también se van a expresar.
Muy bien. Oye, una de las cosas que ha sucedido, Juan Jacobo Hernández, es que la llegada del VIH-Sida impactó de manera muy importante en los movimientos de la diversidad sexual, aunado, pues, por supuesto, al estigma, a la discriminación que continúa permeando hasta ahora. Pero dirías, Juan Jacobo, amigos y amigas, lanzamos esta pregunta para todos y todas, que es todavía un tema importante, el del VIH-Sida, y cuál sería entonces la ruta de trabajo de las organizaciones, si es que hay alguna, con respecto a este tema. Bueno, con respecto al interés general sobre VIH, disminuyó desde hace ya bastantes años. Ya no es un tema de interés excepcional, vamos, ¿no? O extraordinario, que la esté atenta a lo que pasa. Entonces ya no se habla de VIH ni en lo general ni en las comunidades que yo, según me he andado por aquí y por allá, casi no se habla, excepto en algunas, como efectivamente son las comunidades transgénero, por la cuestión de que, bueno, epidemiológicamente tienen el nivel más alto de infección en México, ¿no? Casi el 25-30%, entonces altísimo. Entonces sí hay una preocupación ahí por parte del colectivo trans en general para promover el VIH, la prevención del VIH. En lo demás hay organizaciones como la nuestra que tiene las dos vertientes. Trabajamos con diversidad sexual y todo lo que tiene que ver con prevención de VIH, pero hay otras que han decidido no tomar el VIH como tema, siendo que según la encuesta nacional que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, en hombres que tienen sexo con hombres, o hombres gay, etcétera, 17% es la prevalencia nacional, que es desastrosa, es mayor que en cualquier país africano, igual que las trans, ¿no? Pero no hay una excepcionalidad, no se habla de esto, y esto es gravísimo. Acaba de salir la noticia de que el Distrito Federal tiene 2,000 nuevas infecciones en un año. Esto es impresionante. Es pero pavoroso que tengamos 2,000 nuevas infecciones de VIH en el Distrito Federal. O sea, que tiene la clínica Condesa, que atiende a 7,000 pacientes, que se supone que es una comunidad informada, etcétera, y estamos viendo que no. Ahí está, eso es lo que está ahí llamándonos poderosamente la atención. 2,000 hombres, nuevas infecciones, en el Distrito Federal. No sé cuántos hombres sean, pero de todos modos va a ser mayoritariamente hombres, 80% de esos 2,000. Entonces, pues ese es un signo de por dónde se tiene que ir, dónde se tienen que estar fijando las miradas y las acciones, no en que me dejen entrar a un antro, por Dios. Es que ese despropósito ahí me tiene de verdad aterido, ¿no? ¿Cómo es posible que esa sea una bandera de un colectivo trans? Por Dios, ¿no? Y con respecto también a la cuestión interesantísima que está dando sobre el acceso a los recursos, es el acceso a los recursos a través de la elevación de las competencias de los colectivos, que es lo que yo decía, estaban deshilachados, son a base de voluntarios, muchos así lo van a seguir haciendo, pero otros que sí hacen trabajo y que ponen de sus recursos, como todo lo hemos hecho en un principio, sí necesitarían tener un fortalecimiento para que pudieran ser receptores de recursos y poder hacer mejor su trabajo, y ante los números y ante la violencia que está y ante la discriminación que sigue, pues sí está bien bordar en las alturas con los diputados y con todo esto. A mí me interesa a la gente de abajo, ¿no? A la que no estamos atendiendo como debemos, ¿no? Y es donde se están dando todas estas infecciones, ¿no? Bueno, pues te agradecemos muchísimo por esta... mi vehemencia de siempre. Esta reflexión, sí. Quiero recordarles a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas e internautas que nuestros compañeros Heréndira Salazar y Víctor Bárcenas están en este momento en la cabina José Vasconcelos atendiendo sus llamadas al 4155 1060, Lada sin costo para ustedes 01800 080 1060. A los internautas los invitamos a comunicarse con nosotros al correo electrónico en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx. En Facebook estamos como en el Jardín de las Orquídeas y en Twitter pajareamos como @orquídeasradios. Los invitamos a escuchar el material que preparó la producción. Adelante, por favor.
La aparición del VIH-Sida en la década de los 80 del siglo XX trastocó a las organizaciones de la sociedad civil, porque ante la nula respuesta del gobierno, deciden hacer trabajo social y exigir al gobierno que haga su parte. En el programa dedicado al VIH-Sida, nuestro invitado Manuel Arellano relata cómo se enteró de la noticia. Yo me enteré por un Ovaciones vespertino en una nota que en una tarde en un VIPS, que ya no existe, allí en la calle de Niza, leo la información, no la creo, pienso que estudiaba comunicación y decía yo, pues no, es una manipulación. Ese fue mi primer contacto, pero no en el momento en que se presentan los primeros casos, sino años después. Y creo que fue una reacción de duda, ¿no? De escepticismo. La sociedad en general abrió los ojos, los medios de comunicación abrieron los ojos, las religiones tuvieron que abrir los ojos, las familias tuvieron que hacerlo, los sistemas educativos. Ahí es lo que me refiero. O sea, la sociedad abrió los ojos, que no lo quiera asumir o que se desdiga de lo que los demás están diciendo, ya sería como una actitud hacia el reto, pero sin duda hay una historia de la sexualidad de nuestro país con estos primeros casos que ya refirió Alejandro, que se documentan en 1983. Y un segundo dato, efectivamente, la respuesta del Estado es tardía y se concentra el manejo al interior de los centros hospitalarios de alto nivel y de investigación médica. Y sanguíneo. Y sanguíneo. Allí es donde se va a empezar a cuajar y por eso ahora nuestros expertos vienen de ahí, en el manejo antirretroviral. Alejandro Brito se refirió al papel de las instituciones gubernamentales en la atención del VIH. Mucho de la respuesta a la epidemia ha dependido de la voluntad política, de la voluntad de los gobernadores o de quienes deciden, ¿no? Y entonces si un gobernador tiene una ideología conservadora y está muy cercano al obispo, entonces no va a impulsar el condón como se debe, ¿no? O las políticas de prevención sobre todo de transmisión del VIH a través del sexo. Entonces sí, y además también depende de la atención, de los servicios de atención disponibles, ¿no? Entonces tenemos en la Ciudad de México hay una apertura, una atención bastante, digamos, un estándar alto de atención, ¿no? Pero tenemos Tabasco, es un desastre la atención y la mortalidad es mayor. Entonces tenemos unos estados donde la mortalidad ha bajado y en otros donde la mortalidad sigue subiendo, ¿no? Carlos García de León señaló 3 puntos a considerar para la atención de este virus. 3 cosas que sí tenemos. Rompimos el binomio VIH-Sida. No forzosamente alguien que tiene VIH desarrollará SIDA. No podemos hablar totalmente de una enfermedad curable, pero básicamente tiene que ver con lo que tanto mencionan Luis Manuel como Alejandro. Detección tardía, inicio de tratamiento tardío. Por tanto, puede desarrollar SIDA y puede morir. Segundo, que tenemos altibajos en la calidad de la atención. Para una persona que vive en el Istmo de Tehuantepec, transportarse a la ciudad de Oaxaca por sus medicamentos a 8 o 10 horas tiene desde costo económico hasta costo físico para poder asistir. Entonces tenemos una variedad de situaciones en que es muy doloroso que no hayamos podido homologar la calidad de la atención. Lo tercero que me parece importante es que sí tenemos las condiciones. Desafortunadamente estimamos que existen 180,000, un poco más, personas con VIH en este país. Detectamos alrededor de 90,000. Perdimos 90,000. Tenemos una enorme brecha ahí que tenemos que atender. Y a esto se refiere a Luis Manuel. Si detectamos oportunamente con los tratamientos que hoy tenemos, que son de mucho mejor calidad, que producen menos efectos secundarios, pero producen, poder tener mejor calidad de vida en las personas por más tiempo. Pero necesitamos que se detecten a tiempo. Necesitamos mejorar fuertemente la calidad de la atención y que el acceso a los medicamentos no esté sujeto a los vaivenes políticos, a los del poder. Al abordar el tema de los derechos humanos, nuestra invitada Rosalinda Ávila Selvas señaló que requerimos de un cambio y una transformación cultural, la cual no se da por más militancia ni por voluntad, se da por procesos de cambios culturales y de percepción.
Y agregó que la libertad es fundamental para que se termine la desigualdad. Además que existe la necesidad de difundir más información para seguir avanzando y poder lograr una aceptación por la diversidad sexual. La maestra Angie Rueda señaló que lo que ha habido en México en el movimiento transexual es la cuestión de grupos de autoayuda en términos de reconocerse e informarse. Y aseguró que los colectivos de personas trans se han acercado a los derechos humanos y a las luchas políticas y sociales con el propósito de reivindicar el derecho a la identidad de ser quienes son. Alejandra Rojas Pérez indicó que es un serio problema en las instituciones el que no haya protocolos para juzgar temas tan complejos como lo es la diversidad sexual, y aseguró que lo que se debe hacer es que se atienda a todos y a todas por igual, no tener instituciones especiales para estas personas. Los crímenes de odio son un asunto aún no resuelto. Se consideran crímenes de odio en contra de la diversidad sexual, desde el hostigamiento, la burla, el desprecio, hasta el homicidio. Rodolfo Millán señaló un problema con respecto a la legislación. En el caso de los delitos contra la discriminación, aunque ha habido varias denuncias, tampoco han llegado a los tribunales. Es decir, no hay sentencias que nos permitan decir que ese crimen ha sido efectivamente castigado o no. Ante la inacción de la autoridad, ante la negligencia en el esclarecimiento de esos crímenes, lo que nos resta es que los propios ciudadanos nos organicemos y presionemos el actuar de esas autoridades. En cuanto a los medios de comunicación, estos han comenzado a hablar de crímenes de odio homofóbicos. Onan Vázquez señaló: ya los medios de comunicación comienzan a hablar de crímenes de odio o crímenes homofóbicos. Alguno que otro medio ya evita hablar de crímenes pasionales. De alguna manera, si no los visualizamos, verdaderamente lo que estamos aportando es no una solución a un problema, sino nos convertimos parte de ese mismo problema. El primer paso para el reconocimiento de los derechos de las parejas pertenecientes a la diversidad sexual fue la propuesta de la Sociedad de Convivencia, la cual buscaba obligar a los líderes de opinión, académicos y partidos políticos a tomar una postura frente al tema. La defensora de los derechos humanos, Enoé Uranga, afirma que la idea fue construir una propuesta que permita ganar el diálogo social y que obligue a los partidos políticos a sentarse y revisar a su interior cuáles son sus posiciones reales. Y el Estado puede cancelar, puede discriminarte de una serie de derechos constitucionales solo por no amar en las estructuras. Entonces ese era el asunto, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la vivienda y las protecciones básicas, y el asunto además de que fuéramos incluidos en el marco de protección de lo que tiene que ver con el intercambio de bienes, con la violencia doméstica, con un montón de temas de los que estábamos excluidos. Antonio Medina se refirió a la parentalidad lésbico-homosexual. Y bueno, la adopción, bueno, es todo un tema tremendo porque implica muchas cuestiones culturales. Muchos gays se han construido, bueno, nunca voy a ser padre, ni quiero adoptar, ni nada de eso. Y en el momento en que tienen esa posibilidad, cambia la paradigma. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I want to break free. Bueno, con el extraordinario Freddie Mercury, es súper divertido. Oigan, seguimos platicando en este último programa de la serie, en el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Están nuestros amigos al teléfono, Juan Jacobo Hernández, Erika Bertocchi, Francisco Lagunes y Miriam Brito, a quienes agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este cierre. La creación de instancias de defensa de derechos humanos en México, pues de alguna manera
ha apuntalado muchas de las demandas de los grupos de la diversidad sexual. Pero hay una intervención real, Francisco Lagunes, te pregunto a ti primero, de las comisiones estatales y nacionales en los problemas específicos de estos grupos de la diversidad sexual. En algunas sí y en otras no. En la nacional sí tiene un programa de SIDA excelente que maneja en este momento Ricardo Hernández Forcada con un gran profesionalismo y ha hecho cosas que el Comité de Asuntos Legales de CENSIDA llevaba más de 10 años queriendo hacer y que lo iban a hacer y en la agenda, y cosas que llegando él a la Comisión Nacional de Derechos Humanos hicieron en 6 meses. Poner online toda la legislación mexicana que tuviera que ver con los derechos de las personas con VIH, por ejemplo. Eso lo hicieron desde allí para empezar. Pero en los estados esto depende pues, de las relaciones de fuerza de cada estado. Como sabemos, en nuestro federalismo es una especie de virreinatos y entonces pues, el virrey local, pues si es medio progre, pues pone a alguien progre y si no, pues ponen a alguien que se oponga a todos estos derechos. Entonces eso varía de acuerdo a las relaciones de fuerza de cada estado. ¿Qué nos dirías tú, Erika Bertocchi, en ese sentido? Derechos humanos y las comunidades de la diversidad sexual. Yo estoy a favor que sí se firmen todos esos tratados internacionales y nacionales, CONAPRED, Comisión de Derechos Humanos. Pero después cuando te vas a la página de CONAPRED y ves ahí situaciones, hace 2 meses CONAPRED sacó un título, 5 títulos, 5 libros, matrimonio, expresión, libertad de expresión y demás. Este tipo de libros se deberían de llegar a la población en general. Porque si la población en general está más instruida, más educada en ese tipo de situaciones, pues tenemos mayores situaciones de menor discriminación. Los tratados de Yakarta, igualmente, son fundamentales que la población, no solamente LGBTI los conozca, sino toda la población para que no se sigan estigmatizando situaciones. Ya. Juan Jacobo Hernández, ¿qué nos dices? La isla es el Distrito Federal, pero tú eres de León, por ejemplo. ¿Qué sucede en estas otras regiones del país, en estas otras geografías, Juan Jacobo? Sí, mira, en general coincido con Francisco. Esta es la isla y lo demás, fuera de México todo es Cuautitlán. Y para derechos humanos, bueno, no se diga, ¿no? La interacción entre grupos de las comunidades organizados, bien informados, con habilidades para diálogo político, etcétera, pueden ser muy útiles en situaciones en donde las autoridades son reacias. Y efectivamente el León es un ejemplo, el ejemplo de Fidel Negrete, que casi solitito ha hecho un montón de incidencia política. Es una persona que sabe hacer incidencia política y que es necesaria para los colectivos hacerlo para hacer valer los derechos. O sea, es así de sencillo. Entonces, por eso yo insisto, algo como con mi cuchillito de palo, tiene que haber reforzamiento de las capacidades de los colectivos para que puedan hacer bien esas cosas. Ya la intención la tienen, hay muchos grupos que hacen esta incidencia política, digamos, de manera innata, natural, o sea, obligada, reactiva, como la quieras llamar, en base a injusticias o en base a demandas específicas, tienen el valor de presentarse con la autoridad, de dialogarla, o de reclamarle, o de insultarse, de lo que gustes y mandes, pero sin encuadre, sin acompañamiento, sin una apropiación de todo lo que está, de lo que hacen de una manera, digamos, más apegada al lenguaje que las otras gentes entienden. En fin, pero creo que el tema de derechos humanos sí es un tema que sí se discute entre la gente, hablan de los derechos, es muy sonado, pero no saben qué son ni cómo, etcétera, ¿no? Desde los propios colectivos que hay organizados hasta la propia gente de base. Efectivamente. Para cerrar esta ronda, le pido a Miriam Brito que nos dé su punto de vista. Muchas gracias. Pues yo creo que hay que diferenciar niveles. En efecto, un nivel es la capacitación y el deber de los grupos que nos organizamos para ser interlocutores y tener todas estas herramientas y establecer estrategias. Ese es un nivel. Otro nivel es que cualquier persona de a pie, en el caso que nos ocupa, que vea vulnerados sus derechos, que se haga
una falta muy grave hacia los derechos humanos de cualquier persona llegue a cualquier instancia y sea recibida o recibido. Y ahí ese es el otro nivel, el poder que desde las instituciones de las comisiones estatales y la federal haya pues esto, la formación, los instrumentos, tal, ¿no? Ese sería, yo creo, un primer nivel. Otro nivel que nos sobrepasa a todo el mundo es el tremendísimo fallo en la impartición efectiva de justicia en este país. Así es. Eso es brutal, brutal en un país como este. Realmente quien tiene acceso a la justicia, comillas, es quien tiene las relaciones o quien da más lana. Inclusive con estas transformaciones que se esperan de juicios orales y tal, o sea, ¿ves alguna posibilidad de que esto mejore? Se supone que esa es parte de la intención, pero otra de las reformas que vino, ¿no?, de esta gran reforma, ¿no?, en nuestro sistema judicial, se vino a dar al traste, o sea, rápidamente, fue este asunto de poner que el mejor instrumento para la defensa de los derechos humanos es el que se va a tomar, ya sea tratados internacionales o constitución y nacionales. Pero hace no mucho, la Suprema Corte de Justicia sacó un fallo en el que hablaba de que otra vez estaban a la par, que otra vez estaban equiparados. Entonces eso es darle la vuelta de nuevo al asunto. Entonces ese es un grave problema de derechos humanos en todo el país. La impartición de justicia en este país es pésima. Sí, lo sabemos, lo suscribimos y ojalá pudiéramos hacer algo para cambiarlo. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, todavía pueden hacerlo al 4155-1060, al 01800-080-1060. Heréndira y Víctor están ahí para contestar sus llamadas, que nos envíen un correo electrónico en eljardinedelas.orquídeas@radioeducacion.edu.mx o en el Facebook o en el Twitter, en todos los vamos a atender. Y yo quisiera invitarlos a escuchar la colaboración desde Morelos de nuestra amiga Alma González Figueroa. Adelante. Les saluda Alma González Figueroa desde el estado de Morelos. Nos encontramos en Cuernavaca en un bello jardín, gracias a que nos recibe de nuevo el maestro Antonio Ortega, maestro y doctor ya también en historia, quien estudia el movimiento de la diversidad sexual en Cuernavaca. Él ha visto todos los programas en el Jardín de las Orquídeas y está muy enterado sobre el tema. Toño, muchas gracias por recibirnos de nuevo. Gracias, al contrario, y una felicitación porque estos programas han sido una recuperación histórica de nuestra comunidad. Gracias, Toño. Bien, el tema de hoy es retos y perspectivas en el contexto de la diversidad sexual. ¿Nos podrías hacer un breve diagnóstico sobre las condiciones en las que vive la diversidad sexual en el estado de Morelos? Sí, mira, bueno, ya hay una comunidad, ya está organizada, hay organizaciones, ya llevamos 9 marchas, ya llevamos 7 semanas de la diversidad, entonces ya hay una inercia que se va moviendo. En cuanto a derechos, ya tenemos una ley antidiscriminatoria que le falta unas modificaciones y que pase, pero bueno, ya es un buen paso que se aprobó el año pasado. En cuanto al matrimonio igualitario, curiosamente Morelos fue de los primeros estados que presentó una iniciativa y en este periodo legislativo hay unas grandes posibilidades de que pase, entonces es una cosa en la que estamos trabajando ahorita. Y una ley de identidad sexogenérica, que sería algo muy importante porque, como tú sabes, los transexuales son los más vulnerables, los más marginados de nuestra comunidad y están sujetos a mucha violencia, entonces creo que tenemos una deuda con ellos. Por último, creo que sí es muy importante que ya hay esfuerzos del gobierno por atender a nuestra comunidad como una oficina de atención a la diversidad sexual y la Comisión de Derechos Humanos, la estatal ya tiene también incluye la diversidad sexual, entonces también ya hay esfuerzos del gobierno por apoyarnos. Esos son logros. Esos son los logros, hay condiciones adversas todavía, pero entonces, ¿cuáles son los retos y las perspectivas ante las cuales nos estamos enfrentando? Bueno, el reto yo creo es que a pesar de las diferencias, los antagonismos, los protagonismos, se puedan unir todos los que estamos en la comunidad y lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces, no es exclusivo de aquí, en muchos lados los movimientos se dividen, se separan. Entonces sería, a pesar de todo, que nos unamos para lograr nuestros objetivos. Otros retos que yo veo, bueno, es el contexto, porque cuando empezamos de activistas hace 20 años,
pues por ejemplo el SIDA era una gran prioridad, que sigue siendo, pero ahora ya muchos trabajamos esto. Y otro reto que yo veo es el relevo generacional, o sea, los que empezamos hace 20 años somos muy distintos a los que ahora están empezando en el activismo, ya están más cómodos con su orientación sexual, lo tienen más aceptado, y bueno, también tienen otra manera de ver la vida. Entonces, poder, a pesar de la brecha generacional, trabajar juntos. Y finalmente yo vería como la transestatalidad, es decir, que tus derechos valgan igual porque en el DF sí te valen, pero aquí no te valen. O si alguien del DF se casa con alguien de Morelos, no te valen. Entonces, que esto pueda valer a nivel nacional, que tú puedas adoptar en Chihuahua o que tú puedas tener seguro social en Tamaulipas. Entonces, que esto llegue a un nivel federal. Sí, es fundamental lo que mencionas. Hay que hacer una agenda en común para lograr vencer estos retos. Y Toño, pues de nuevo te agradecemos tu valiosa participación. Con mucho Muchas gusto gracias. Y felicidades al equipo de este programa. Agradecemos a Radio Educación por esta valiosa experiencia de hablar y transmitir sobre diversidad sexual. Los derechos son fundamentales para toda la sociedad. Agradezco también al Instituto Morelense de Radio y Televisión, a su realizador Timoteo Conde, en las cámaras Juan Palacios y Marcelo Landa, en la iluminación y sonido Narciso Ordaz, en la edición Carla Lechuga y Leslie Muñoz. Se despide de ustedes su amiga Alma González Figueroa. Pues le agradecemos infinitamente a Alma González Figueroa por su participación en esta serie. De verdad ha sido muy interesante saber lo que sucede en un lugar tan cerca y tan lejos, parafraseando a los clásicos, como es el estado de Morelos. Y yo quiero, ya tenemos muy poco tiempo, el tiempo se nos está agotando en discusiones muy interesantes que no vamos a poder resolver, por supuesto, pero quiero preguntarle a Juan Jacobo Hernández, abrir una ronda en torno a la situación actual en nuestro país de los crímenes de odio. ¿Qué nos dices ahí, Juan Jacobo? Pues recientemente salió un mapa con colores, donde el rojo intenso era donde más asesinatos había, y Brasil y México y Jamaica eran los puntos rojos en el mundo. Entonces, una vergüenza lo que nos está pasando como país, es una indignación impresionante la que tenemos ante la impunidad. Está dentro de todo este sistema de impunidad, de discriminación, de bocabajeo de la diferencia, de homofobia y machismo exacerbados, pero es realmente vergonzante, ¿no? Porque según todas las investigaciones que se han hecho, aun las hemerográficas, etcétera, la mayoría de esos crímenes han quedado en la impunidad total, los que han sido registrados, Claro. Y en ese sentido, Erika Bertocchi, ¿qué es lo que sucede con la comunidad trans, por ejemplo, que es una de las comunidades también muy perseguidas y muy vapuleadas por mucha gente? Lo peor de todo es que esos asesinatos nunca son resueltos, ¿no? Siempre se quedan ahí en el olvido, en el tintero, en el periódico alarmista, en el periódico amarillista, diciendo que pues una vestida fue asesinada por su amante, o sea, que son crímenes pasionales y demás. Pero el trasfondo es más allá, es el odio al otro, a la otredad, el verlo diferente como si fuera un cuchillo que te va a lastimar tu vida. Eso es indignante, porque mientras el país siga sin reconocer al otro como parte de esta nación, pues vamos a seguir teniendo ríos de sangre, como está sucediendo actualmente, y no solamente en la comunidad trans, sino pues en todo el país está muy mal. Como decía Miriam, esta situación de impunidad que queda todo al que tiene dinero, al que tiene los contactos para poder hacer justicia. Y en la comunidad trans, pues se ve reflejado todo esto. Las activistas que fueron asesinadas en Puebla hace 1 año y medio, que quemaron su cuerpo, la acuchillaron con cigarros ahí quemándola, quedó desfigurada.
la activista hace un año precisamente, que se cumple su aniversario luctuoso, e igualmente fue brutalmente asesinada y no se sabe nada acerca de ese tipo de casos. Es sumamente indignante, triste, vergonzante. Gravísimo. ¿Qué abundas? Gravísimo. Sexismo, misoginia, machismo, homofobia. O sea, son 4 cosas que se están tejiendo de una manera espantosa en este país. Los altos índices de feminicidio es una muestra de ello, pero además la reacción hacia, no son feminicidios, tienen que ser tratados como homicidios cualquiera, que no quieren que se trate igual a las mujeres y a los hombres, porque esas han sido respuestas desde las procuradurías, por ejemplo. Ese es uno. Y si en el tema de las mujeres es así, en el tema de la diversidad sexual es ciertamente igual de brutal. Es aún muchísimo más invisible, porque no hay registros. No hay registros sobre ello. Y además de todo, alegan que no se puede probar el odio. No, porque esa figura no la tenemos. O sea, ese es el primer problema. Ahí sí, jurídicamente, no tenemos la figura del odio. De crimen de odio, no existe. Eso es un grave problema. ¿Y qué tendría que suceder ahí, Francisco Lagunes? Bueno, pues hay muchas discusiones en ese tema, diferentes posiciones. Hay una posición, por ejemplo, de que efectivamente lo que se hizo en el Distrito Federal hay un agravante. Eso es lo que se hizo, un cierto agravante en el caso de que no se conozca a la persona. Lo que internacionalmente se define como crimen de odio es cuando no se conoce a la persona y se le mata solamente por lo que se cree, al grupo al que se cree que pertenece o que pertenece por su apariencia. Claro. Ese es lo que sería técnicamente crimen de odio. Entonces hay desde robos hasta asesinatos, digamos, no solo son asesinatos, ¿no? Entonces, hay una escala que se puede construir, etcétera, y en el DF, que es el único lugar que se ha avanzado esto en el país, pues hay un agravante penal. Eso es lo que sí hay. Ahora, yo creo que sí hay ventajas y sí hay diferencias. Ahora, hay que ver también por qué no funciona. No es nada más porque sean indolentes los ministerios públicos, que sí lo son, sino muchas veces tiene que ver con que la misma familia está feliz de no tener que ver con el familiar que los avergonzaba por existir, y entonces la familia, que es la que legalmente o sea, los amigos van al Ministerio Público y no tienen capacidad para jurídica, poder, solamente alguien que sea nombrado por la familia o el esposo, etcétera. Entonces, si no hay nadie que sea el esposo ni la familia, pues no hay forma de meterse en ese caso. Entonces, ese es el problema fundamental. Mientras las familias no defiendan a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus padres, etcétera, que sean gays, transvestis, transgéneros, etcétera, pues el sistema nacional no puede funcionar porque supuestamente las familias son las que te van a defender, y en este caso las familias son las primeras que no han defendido. Yo creo que en el DF estamos viendo cada vez más familias que sí defenderían. Entonces, eso hace que aquí poco a poco las cosas vayan cambiando aceleradamente, pero no en todos los estados. Claro. Como el tiempo nos apremia, quiero lanzar a esta mesa, agradeciéndoles muchísimo su participación, una última pregunta y arrancar con Juan Jacobo Hernández, quien nos acompaña vía telefónica. ¿Cuáles serían, Juan Jacobo, las 3 principales demandas que deberían ser impulsadas desde la diversidad sexual? ¿Qué nos dices? Ay, Dios, pues las demandas que la comunidad no las conocemos, tendríamos que hacer un diagnóstico para ver qué necesitan. A lo mejor nosotros de muy buena fe vamos a estar pidiendo algunas cosas que después nada más no. Por ejemplo, el matrimonio, qué bueno que pasó, pero no era una demanda de la gente, era una idea política para mover, y movió y puso y ganó, pero no era una demanda de la gente. Yo no estoy viendo a las iglesias llenas de hombres y hombres casándose, o de mujeres, no veo los registros civiles. Entonces, no sé cuáles serían las demandas, pues habría que preguntarles. Yo ya realmente no sabría qué demandas tendría los metropolitanos de aquí con los de Monterrey, los de Tijuana, los de Guadalajara y los de La Chona, los de Chalchihuites, los de Sombrerete, ¿no? Yo no sabría.
me declaro ignorante. Habría que preguntarles, por supuesto, hacer una encuesta, salir afuera y hacer esas consultas. Pero, por ejemplo, ustedes, Miriam, en opción B. Pues lo que vemos a riesgo de sonar impositivas e intolerantes con el asunto, pero hay cosas que sí sabemos. Necesitamos que haya en el funcionariado, en los 3 niveles de gobierno, así como se está impulsando perspectiva de género como su transversalización, transversalizar el tema, primero la sensibilización con información al tema de la diversidad sexual, en los 3 niveles de gobierno, en todas las instancias. Eso me parece central, pero además se necesita sensibilización y educación, o sea, porque a veces lo que se quiere enseñar no entra si no hay una disposición para que entre. Eso lo he visto bastante en el trabajo que he hecho con el asunto de perspectiva de género. Eso me parece que es una necesaria y que se debería de impulsar, en la Carta a los Santos Reyes, se debería de impulsar a nivel federal, porque en efecto hay una brutal diferencia entre Ciudad de México y el resto de los estados. Ojo, no significa que en otros estados no haya organizaciones civiles que están haciendo un trabajo súper importante, pero en la medida en que se pudieran federalizar los asuntos, te supondría que podría haber un poco mejor de condiciones y, por supuesto, con recursos públicos. Cualquier iniciativa, cualquier política pública, cualquier proyecto de gobierno, si no tiene dinero, no es nada. Tremendo dictum. Erika Bordocchi, 3 propuestas, 3 demandas de los colectivos de la diversidad sexual desde tu óptica. El trabajo, el derecho al trabajo. Claro. Sin trabajo, pues no hay vida. Nos quedamos en la oscuridad, nos quedamos en la prostitución, nos quedamos pidiendo limosnas. Y no queremos limosnas, queremos trabajo, un trabajo digno en el cual la mayoría de nosotras tenemos una licenciatura, tenemos trabajos técnicos. Ir a pedir luego trabajo es indignante, que tener aquí una solicitud y que nos den una patada en el trasero. Segundo, salud. Los tratamientos hormonales son muy caros y no basta con la Clínica Condesa. Eso no basta. Es para que se abrieran los espacios de la salud pública, un espacio para las personas transgénero, transexuales, y que se abrieran ese tipo de no dispendios, sino que nos trataran con todas las de la ley. Y tercero, que eso sí es muy utópico, que las cadenas nacionales de comunicación, Televisa, Televisión Azteca, dejen de estar haciendo mofa de la diversidad sexual. Es totalmente ridículo observar a Omar Chaparro vestido de mujer haciendo una ridiculez, estar viendo otro tipo de situaciones que son totalmente grotescas. Ofensivas, inclusive. Ofensivas. Sí. Eso le pediría, esas serían mis 3 demandas. A los Reyes Magos. A los Reyes Magos. Muchas gracias, Erika. Francisco, cerramos contigo. Hay la pertinencia de 3 demandas, si pudiéramos aterrizarlas así. Bueno, yo creo que una así como muy grande, que por varias de las cosas que dice, por ejemplo, Miriam, tendría que ver con el federalismo. O sea, si como movimientos LGBT solamente vamos a hablar de lo LGBT, no, como ciudadanos también hablemos del federalismo. Es un mundo totalmente diferente el que hay en los sistemas de jueces, por ejemplo, en la cultura de los jueces entre los estados y la federación. Entonces, ¿para qué sirve el federalismo en México? Sirve para que los estados puedan ser islas de ignorancia, islas de irrespeto a los derechos, islas de impunidad. Si para eso sirve, está mal el federalismo y tendríamos que replanteárnoslo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tendríamos que discutir, por ejemplo, ¿para qué tenemos un código penal diferente en cada estado? Un código civil diferente en cada estado. No, por ejemplo, Estados Unidos es una república federal, igual que México, pero tienen, sí llegan a veces, pero por ejemplo, vamos a ver, Argentina pudo hacer la reforma del matrimonio porque a pesar de que también es federal, tienen un solo código civil. Entonces, ese único código civil sirvió para todo el país. Claro. Entonces, bueno, aquí ya se está dando un paso porque está avanzando el nuevo código de procedimientos penales. Ya va a haber un solo código de procedimientos. Bueno, ese es un gran avance. Lo que seguiría después es
ponerse de acuerdo sobre un código penal. ¿Por qué? Porque si no, entonces va a haber algunos derechos en el DF y en todos los demás estados, quién sabe cuándo, si es que. Entonces yo creo que tenemos que entrarle por ahí porque somos ciudadanos y porque lo que hay que hacer es buscar lo que nos beneficie a todos y lo que remedie los males de todos. Entonces, por ese lado. Por otro lado, en Estados Unidos y en otros países, este asunto del movimiento lésbico-gay se creó como en lucha cultural contra los grupos ultrarreligiosos. Y entonces así como que hasta ocuparon un partido, se fueron los gays, y al otro partido se fueron los ultrarreligiosos. Afortunadamente en México, en general, no hemos tenido que hacer eso y todo está muy repartido por todos lados, pero en varios estados, sobre todo, por ejemplo, los estados del sureste, el protestantismo en su variedad más conservadora ya es, por ejemplo, en Chiapas, en Tabasco, el 50% de la población. Entonces, ahí vamos a estar viendo las mismas batallas culturales que se vieron en otros países del mundo, pero con una población local que todavía no tiene las herramientas para hacer frente a esto. Entonces yo creo que nosotros desde el centro tendríamos que poder buscar formas de colaborar para desarrollar allá las habilidades para que ellos, no nosotros, porque ellos son los que tienen su propia realidad, puedan tener las herramientas para hacer frente a esto, compartir experiencias y demás. Entonces, bueno, tenemos que prepararnos para las batallas culturales en los estados y tenemos que buscar un federalismo diferente, por todas las razones que a todos nos convienen en este país. Pues te agradecemos muchísimo, Francisco. Ojalá y este esfuerzo de 20 programas apenas en el Jardín de las Orquídeas, pues haya contribuido de alguna manera para esta reflexión, para esta socialización y el conocimiento de estos temas. No me resta más que agradecer a Juan Jacobo Hernández el haber participado en este programa. Juan Jacobo, muchísimas gracias. Gracias, y antes de irme felicito a Erika por sus demandas. Esas son las demandas que tenemos que estar atendiendo, sin demérito de las otras cosas que dijeron nuestros compañeros, pero esas me deslumbraron. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Juan Jacobo. Le agradecemos a Miriam Brito Domínguez su aportación a esta serie que fue mucha. Muchas gracias. Un placer estar acá. También a Erika Bertocchi Valdenegro por habernos acompañado. Es un placer conocerte, Erika. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y esperamos que esta serie de programas continúen. Ojalá y así sea. Y también a nuestro querido Francisco Javier Lagunes por aceptar participar en este programa. Como siempre es un placer escucharte, maestro. Pues muchas gracias. Y bueno, pues antes de finalizar, queremos agradecer la asesoría que dio a este programa Mario Arteaga, a las voces de esta serie, Aide Hunda y Nacho Casas, quien además hizo la selección de todos los poemas, a Alma Rangel, a Carlos García, que realizaron su servicio social, a todos los compañeros operadores que participaron en la serie, a Jorge Chávez, a Heréndira, a Víctor, a todo el mundo, a Laura Elena Padrón. Muchísimas gracias. Mi nombre es José Ángel Domínguez y a nombre de todo el equipo les agradecemos su colaboración. Nos despedimos de usted donde quiera que nos escuche o que nos haya visto y no se olvide que puede volver a escuchar y ver este programa descargando los podcasts en la página de Radio Educación o verlo en el canal de YouTube. Muy buenas noches, México y continente americano. Muy buen día al resto del mundo. Esto fue En el Jardín de las Orquídeas. Un encuentro con la diversidad sexual. Agradecemos al artista plástico Antonio Suárez por la aportación de sus pinturas para dar imagen a este programa. Operación de audio, Antonio Fernández, Francisco Aguilar, Luis Luna y Raúl Núñez. Prácticas profesionales, Ilse García. Responsables de la transmisión vía streaming, Mónica Salcedo y Jorge Humberto Chávez. Atendiendo las redes sociales y teléfonos, Víctor Bárcenas y Heréndira Salazar. Asistente de producción, Alma Lilia Martínez Baje. Voces, Ignacio Casas y Aide Hunda. Investigación de Víctor Bárcenas. Musicalización y efectos, Heréndira Salazar. En la conducción, José Ángel Domínguez y Elizabeth Nolasco. Coordinación ejecutiva, guión y producción, Laura Elena Padrón
para Radio Educación. En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho, dejo mi estatua sin sangre, para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso, sin brazos que tender, sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible, sin más que una mirada y una voz que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas que son labios? Y mi voz ya no es mía. Dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz. Y mi voz que madura, 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 como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada, porque he dejado pies y brazos en la orilla. Siento caer fuera de mí la red de mis nervios, mas huye todo como el pez que se da cuenta. Hasta siento en el pulso de mis sienes muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. Nocturno en que nada se oye. Javier Villaurrutia.